Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más o episodio más de nuestro podcast Para Gustos los Colores. Este es el episodio número 18 de nuestra sección de Reflexionando y vamos a hablar un poco de un tema que me apasiona y que he estado investigando, que es referente a nuestra heroína colombiana Policarpa Salabarrieta o Apolonia. Como tengo unos apuntes porque hice toda mi investigación, entonces voy a estar como apoyándome en esto para contarles la historia. Yo creo que ustedes en algún momento pues la han estudiado, la han visto en un billete colombiano o no sé, tal vez se vieron la novela de RCN, que por cierto me la estoy viendo y estoy obsesionada, aunque ya me la voy a terminar. Pero más allá de eso, me dio muchas ganas de investigar sobre la vida de ella, sobre ella cómo logró desafiar un estado, un gobierno, unas personas que aparentemente pues estaban obsesionadas por el poder. Entonces, siendo así, vamos a empezar. Policarpa o Apolonia nació probablemente en 1795, ¿sí? En Guaduas, aparentemente, que es como, no sé, no estoy segura si es una ciudad o es un pueblito de Cundinamarca. Sus padres eran Joaquín Salabarrieta y Mariana Ríos. Eran de clase media de la época, ¿sí? Vivieron en Guaduas y luego se fueron para Bogotá. Ellos tuvieron, si mal no recuerdo, 9 hijos. Se notaba que no había como internet y televisión. Cuando Policarpa tenía 7 años, la viruela entró al país. Recordemos que en esa época, porque estamos hablando de los 1700, pues no había ni siquiera buenos médicos o médicos actualizados, o sea, centros médicos más robustos para enfrentar este tipo de pandemia, porque eso era como si fuera una pandemia. Entonces la viruela entra a la casa de ella, entra en Bogotá y lastimosamente se lleva a los padres, a su papá Joaquín, a su mamá, y se lleva a un par de hermanos. Ella queda huérfana, ¿no? Entonces ella se tiene que devolver a Guaduas y se devuelve con su hermana mayor y queda en manos de una madrina que en la novela la hacen ver como una señora re mamona, pero que igual pues ella las cuida, nunca las abandona, siempre está pendiente de ellas. Entonces pues la verdad hay que ser agradecidos, aunque la vieja era realmente insoportable. Su hermana Catarina, pues ella se casa con un hacendado de la época que se llama Domingo, porque ella pues tenía intereses económicos. En cambio, la Pola tenía otra manera de pensar, era muy más socialista, era, si ahora se le puede llamar así, porque en su momento no era así, era más comunista. En esa época a los comunistas se les conocía como comuneros, por ejemplo. Y ella aprendió a leer y a escribir porque recordemos que en el siglo XIX la educación formal estaba solamente para las personas que tenían dinero o un estatus social alto y para los hombres. Y las mujeres, para las mujeres era desestimada porque las mujeres estaban únicamente diseñadas para procrear y para atender al marido. Entonces ellas les enseñaban solamente temas religiosos y de cocina. Entonces la señora que era la madrina las lleva a un convento y que se llama el Convento de la Soledad, donde ella pues aprendió costura, aprendió doctrina, aprendió de historia y aprendió a leer y a escribir. Eso es too much. O sea, ella al aprender esto logra sacar provecho de las circunstancias en el momento en el que se forma la revolución, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces imagínense que en 1817
El pueblo era subyugado por los españoles, los reyes, aunque todavía admitimos que eran reyes, pero pues en su época eran nuestros colonizadores. Decían que el rey era como Dios, o sea, era un enviado de Dios. Si ya la Iglesia Católica en ese momento tenía demasiado poder político como lo tiene todavía, pero en su momento tenía muchísimo más poder, porque recordemos que los españoles, cuando vinieron a colonizar a Latinoamérica y cuando colonizaron Puerto Rico y todo, ellos vinieron a instaurar sus creencias religiosas y eran católicos. Entonces, basándose en eso, crearon un régimen. Eso que están escuchando es Venus jugando. Crearon un régimen donde decían que las personas que estuvieran en contra del rey, o lo que el rey designaba, o lo que las leyes que tenían los españoles hacia el pueblo, estaban en contra de Dios. Y eso era un castigo, se consideraba traición, y pues la pena era la muerte. Entonces, en 1817, cuando la Pola llega a Bogotá, ella tiene 22 años. En ese momento no se llamaba Bogotá, sino que se llamaba Santa Fe, porque Colombia se llamaba la Nueva Granada. Entonces, bueno, resulta que ella, en medio de todo lo que ella estaba queriendo hacer, y se notaba desde pequeña que ella era una persona que estaba en contra del régimen, pues ella entró en la casa de las personas como más reconocidas de la época, con más billete, y ella se infiltró y empezó como a escuchar mientras ella, como era costurera, entonces hacía, digamos, cosas para las esposas y escuchaba las conversaciones de los esposos, y empezó a inmiscuirse, a llenarse también de información y de datos importantes. De repente ella se encuentra con unas personas que quieren formar un ejército, y ella empieza a darles ese tipo de información. Recordemos que todo esto pasa después de que ella ya había iniciado una revolución. Ella se conocía con Antonio Nariño, que también es uno de nuestros libertadores, y me parece que, según la historia, él me parece un poco mejor, porque no conozco muchas cosas negativas, pero también sabemos que Simón Bolívar pues como que no fue muy buena gente, aunque nos libertó, entre comillas. Pero Antonio Nariño ya le tenía una tarea hecha, y José María Carbonell bastante grande. Y la Pola pues también, al unirse con ellos, fue parte de ser una heroína, pues fue una libertadora más para nosotros, sobre todo para nosotras las mujeres, que en su momento no teníamos voz y voto, que parecíamos unas esclavas, que los esclavos por el tono de piel, así éramos las mujeres, también parecíamos ese tipo de cosas. Mientras se va orquestando todo este tema, también tenemos que tener presente que la Pola se enamoró de un manchado de la tierra. Se le llamaba manchado de la tierra a las personas que eran nacidas de un español puro. Bueno, ahí a veces me cuesta como decir estas cosas, o un español sangre azul. Y este chico, que era Alejo Sabaraín, pues el papá era español sangre azul, y la mamá era una hija de un americano con una española. Entonces eso la hacía una persona como española pero americana, así se llamaban. Y Alejo, al nacer aquí en Colombia o en la Nueva Granada, le llamaban un manchado de la tierra. Él se enamora locamente de esta mujer, y ella se enamora locamente de este hombre. A él le cuesta mucho entenderla, porque viene con unas creencias religiosas españolas. El papá constantemente les meten como esa información, la mamá también. O sea, le costaba mucho entender que los españoles en ese momento eran unos opresores. Y él, con la Pola, empieza a entender al pueblo, empieza a entender la gente, él es muy empático, entonces eso fue grandioso. La escuchaba muchísimo, se enamoró mucho porque pues ella era muy irreverente, y todo esto, porque esto también lo pueden buscar en internet. Todo esto los lleva a ellos a un amor frenético enorme, que bueno, al final de cuentas esto también los condena en el camino. Entonces, como les digo, esto al
ser tan frenético y tan profundo pues hace que Alejo se una como al mismo grupo que la Pola tiene o al que la Pola pertenece, y entonces él va a viajar, no recuerdo exactamente a qué ciudad, pero él iba a viajar porque él se estaba escapando, iba a viajar y la Pola le había entregado, creo que eso estaba formando en los llanos. Entonces la Pola le entrega un listado con todas las personas que estaban perteneciendo al grupo para que él pues como que se ubicara y para que pudiera como darse a conocer en los llanos. Y en ese momento en el que está haciendo el viaje lo atrapan y le encuentran el listado. Entonces obviamente pues eso también hace que él se lo lleven preso y pues de ahí para allá yo creo que ya conocen la historia. Luego, obviamente, porque como ella la conocían tanto, ella ya había sido una revolucionaria de pueblo, ya la tenían pisteada, ya sabían quién era, lo importante que era para las personas. Entonces, ya la vinculaban con Alejo. Entonces, cuando lo encuentran a él, encuentran el listado y toda esta cosa, la cogen a ella, la van a buscar y ella está en esos momentos también, al enterarse, está quemando papeles, está quemando pruebas y todo. Cuando entran, ella está sentada serena en su casa. ¿Por qué? Porque la Pola era too much, de verdad, o sea, era too much. Ok, entonces la llevan a la cárcel, al colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, que lo habían convertido en una prisión, porque los españoles en algún momento de la historia, cuando ellos los colombianos intentan hacer una revolución, recordemos que estaba en esos momentos en los 1700, donde nosotros estamos aquí mamados de todo lo que está pasando, de que los españoles sean unos opresores y todo este tema. En Francia está Napoleón y Napoleón se va para España, apresa al rey. Entonces el rey que está en España, que digamos es el legítimo, da órdenes acá a la Nueva Granada al virrey, que es como el que ordena a los alcaldes y gobernadores de las otras plazas todo lo que diga el rey. Y acuérdense que esto se hace a través de cartas y se demora un montón. Entonces, por ejemplo, cuando llegaban aquí a informar que el rey estaba apresado, el rey hace rato estaba aguantando hambre. Entonces, cuando acá se enteran de todo eso, aquí se forma una revolución. En esa revolución lo que sucede es que la gente empieza a decir, bueno, ya no tenemos rey y estamos aburridos, porque es que, mira, en el momento que pasaba, para que hagan como un match con la actualidad, porque eso no ha dejado de suceder, resulta que la gente estaba harta, estaba mamada, estaba aburrida del régimen, pero la gente no se unía a hacer nada. O sea, la gente simplemente era como, bueno, sometida, ok, esto está pasando, nos están poniendo impuestos, porque ellos tenían unos cobradores que iban a cada negocio y le cobraban como unas monedas y eso era como mucho. Por ejemplo, nuestra moneda de 100 pesos actual en ese momento era un platal. Una persona, ¿cómo hago para que no me censuren? Una persona de tez oscura o una persona de color que tenían para trabajo forzado, ya sabemos qué es ese término, podía costar hasta 40 millones a la actualidad. Podía costar hasta 40 millones. Entonces, en ese momento los hacendados, que eran personas que tenían muchas haciendas, para los que de pronto no lo saben, a ellos los españoles les pedían impuestos altos porque pues eran los que más tenían. Y entonces, ¿qué ocurre? Resulta que cuando nos quedamos sin virrey, empezamos a desterrar a los españoles porque el pueblo se organiza, y a través de Nariño, a través de la Pola, de José María Carbonell y todo el pueblo se organiza, entonces empiezan a sacar a los españoles. Pero ¿qué pasa? Es que resulta que aquí en Nueva Granada también estaban los españoles americanos. Y como esos eran de la alta sociedad, esos dijeron, no, pues ya no tenemos virrey, entonces ahorita nosotros vamos a ser los gobernantes. Y forman una junta. Y la junta son Jorge Tadeo, Camilo, Caldas, son como 5 personas.
pero esos son los que toman la decisión porque están en Santa Fe y de ahí se va replicando a las diferentes ciudades, ¿no? Pero estos pendejos, como siempre, porque no me sorprende la humanidad, no pensaban en el pueblo. Ellos pensaban en sus arcas. Entonces ellos querían seguir los mismos impuestos, las mismas cosas, les tiraban unas monedas, les daban fiestas, pero se las seguían cobrando. Nariño pensaba diferente. Nariño era más, por decirlo así, más altruista y todo. Y Nariño fue condenado inicialmente porque él estuvo preso mucho tiempo antes de poder lograr hacer algo más. Él estuvo preso porque él había viajado a Francia, le habían dado un documento que era más o menos el documento de los derechos humanos, y ese documento, cuando él lo tradujo al español, se dio cuenta que ahí decía que todos éramos iguales, que no había problema pues entre razas, enamorarse, porque acuérdense que en ese momento la gente que tenía colores oscuros no podían ser considerados seres humanos. En ese momento los consideraban bestias, decían que no tenían ni siquiera alma. Por Dios, es que son cosas que yo no comprendo del mundo. Entonces, toda esta revolución que se está orquestando de que los americanos españoles están gobernando y la gente igual sigue como, bueno, o sea, nos quitan este pelmazo que es el que nos está haciendo opresión y nos está quitando plata y nos está quitando tierras y todo. Y llegan estos colomboamericanos y también siguen en el mismo camino, o sea, no ha cambiado. Entonces la gente se empieza a armar y empieza a crear una revolución. ¿Y qué pasa? Se hace una batalla, y esa batalla es entre el pueblo, pues que sería representado por Antonio Nariño, y el gobierno, que son representados por un man ahí oficial español, que lo pusieron los colomboamericanos. Estos se empiezan a pelear, pero se está peleando el pueblo contra el pueblo. El pueblo contra el pueblo. O sea, entonces, el 20 de julio de 1810 se había dado el grito de la independencia, pero los patriotas estaban peleando entre ellos y a eso se le conoce como la patria boba. Esto es un dato y hay que darlo. O sea, si nosotros que necesitamos que nos liberen de los españoles, no nos unimos, que eso lo decía mucho Nariño, para atacar o para defendernos de los españoles como un partido de fútbol, sino que cada uno por su lado o entre nosotros mismos nos peleamos, eso nos hace bobos. Piensen. Ok, entonces, cuando pasa todo esto, por allá todavía en España está este man preso y todo, pero resulta que luego lo liberan y este man dice, bueno, vamos a recuperar todo el territorio y la plática que ha perdido. Entonces llega y manda a un man que se llama Pablo Morillo, que es como un comandante supremo, y él le dice básicamente, mire, usted tiene que ir a recuperar las tierras a sangre y fuego, o sea, como sea. Y las personas que estén tratando de liberar el pueblo, que no hay, que eso se considera traición. Y ese momento de la historia de nuestro país se conoce como el régimen del terror, porque este man desvivía, desuscribía a la gente como le daba la gana, ejecutaba su función como él quería. Ya sabían que hay orcas, ya sabían que habían pum pum, y entonces todo esto pues tenía a toda la gente llena de pánico, y la gente que había apoyado la revolución se empieza a tirar para atrás. Ahí surge lo que se conoce como la guerrilla de los llanos. Cuando atrapan a la Pola, la ven que ella está vinculada, porque ella, aparte de hacer todo lo que les dije del listado, ella ya tenía todas las personas presentes que se quedaban en su casa y ella los dejaba quedar por debajo de cuerda. Transportaba dinero y transportaba armas al escondido. Entonces esto la vinculaba muy fuerte pues con esta guerrilla. Al final, cuando lastimosamente pues llega al final de su historia,
pues a ella la condenan y la llevan a la plaza, al sitio, bueno, que ustedes saben, la llevan a la plaza, ese sitio, y la multitud pues obviamente está súper asustada. Resulta que las personas que eran traidoras las ejecutaban de espaldas, pero ella se voltea de frente y dice que ella no va a ser ejecutada como una traidora, porque ella realmente lo que estaba haciendo era tratar de liberar a su pueblo. Y dice una frase que ustedes ya la super conocen, que es muy famosa, y es: pueblo indolente, cuán distinta sería vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Fue ejecutada el 14 de noviembre y es por eso que en esa fecha se celebra el Día de la Mujer Colombiana, para que lo tengan presente. Lo que no sabían los españoles es que en ese momento pues hicieron que la gente no tuviera miedo, sino que la revolución de verdad empezara. Ya sabemos que después somos libres. 2 años después de la ejecución de la Pola fue que se dio la batalla de Boyacá, y ese fue pues el momento cúspide donde pudimos ser libres. Se vienen los datos curiosos entonces. Su nombre de partida de bautizo era Apolonia Salabarrieta. La familia de los allegados le decían la Pola, pero en uno de los pasaportes falsos que ella tenía también le decían Gregoria. Policarpa fue o es la mujer más famosa en la economía colombiana. Ha sido, digamos, la cara de varias monedas y varios billetes de nuestro país, orgullosamente colombianos. En 1910, por si nunca se han preguntado por qué a una cerveza le decimos pola o vamos a tomarnos unas polas, en 1910 Bavaria sacó una edición especial en honor a la pola, y desde entonces todos los colombianos a las cervezas le empezaron a decir pola o le decimos pola, como también la cola y pola, por ejemplo, que todavía la consumimos. Todo esto en honor a nuestra heroína. Se dice que unos minutos antes de salir al patíbulo donde se iba a hacer todo pues su desvivisión, le ofrecieron una copa de vino y ella la rechazó porque ella dijo que no iba a recibir favores de sus verdugos. Muy orgullosa. Y este dato me parece una berraquera. Dice: como ella era costurera, en los dobladillos de las camisas metía papeles con información, en los pantalones, en todo lo que ella cosía metía mensajes. Así que la Pola para nosotras las colombianas es una fuente de inspiración, recordándonos que ante las injusticias no debemos hacernos los ciegos o los sordos, sobre todo ante las injusticias con personas, pero sobre todo las injusticias con los animales que no tienen voz. No podemos seguir haciéndonos los ciegos y los sordos, tenemos que actuar de alguna manera y tenemos que continuar este tipo de revolución, de fomentar la libertad y el amor en la sociedad, para que todos podamos tener los mismos derechos y podamos tener sustento, techo, alimentación, podamos vivir y disfrutar de esta vida que básicamente es a esto a lo que vinimos. O sea, y todo el sufrimiento y todo esto no debería existir. Deberíamos tener una vida plena si se supone, y es algo que yo creo, que arriba hay una fuente de amor que de verdad quisiera eso para nosotros, o para eso fue que fuimos creados. Pero no solamente en 1700 surgió esta mujer hermosa, maravillosa y heroína que nos enseñó tantas cosas a las mujeres y nos dio tanta fuerza para entender de que en un tiempo en el que la mujer no significaba nada, pues ella dijo: no, yo tengo que actuar, yo tengo voz, yo soy colombiana, yo también tengo que salir adelante, tengo que ayudar a la gente más necesitada. No solo en 1700 se ven estas historias. Resulta que en el 2012 una joven de 15 años llamada Malala de Pakistán decidió levantar su voz. Estamos hablando de una niña
decidió alzar su voz y creó un blog que era anónimo, donde ella ponía todas las denuncias y las injusticias de su país, tal como lo hacía la Pola, que lo hacía a través de notas secretas en los dobladillos, pues ella lo hacía en un blog. En su país, las personas que estaban en contra de esto se conocen como los extremistas. No sé cómo, porque pues no logré encontrar el cómo, pero descubrieron que era ella, abordaron un bus que ella estaba abordando y le propinaron a quemarropa en su cabeza. Pero por suerte de la humanidad se desvivió este país. Entonces esto hizo que ella fuera la ganadora del Premio Nobel de la Paz más joven de la historia y sigue luchando por los derechos de las mujeres en el mundo. Una mujer valiente puede cambiar el rumbo de la historia. Una mujer irreverente, una mujer revolucionaria, rebelde y que quiera justicia, puede cambiar el rumbo de la historia. Esto es todo por el capítulo de hoy. Espero que de verdad les haya gustado. Espero que hayan entendido el punto y hayan conocido un poco más de la historia de nuestra heroína colombiana. Como siempre les digo, pues coman algo rico, duerman bien, salgan solos, mediten, ayuden a alguien, ojalá sea a un animalito. Les mando un corazón coreano y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden seguirme en mis redes sociales que están aquí en el video para que también crezcamos más como comunidad, y si quieren dejarme comentarios, sugerencias de personas importantes para los próximos episodios, los leo. Chao, chao.